Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la Comisión de Personas Mayores. El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Tenemos una cuenta, un poco acumulada porque viene de la sesión que se suspendió. Hemos tenido varios oficios en donde se comunican reemplazos permanentes. Uno es de la diputada Emilia Nullado, que reemplazará en forma permanente a don Juan Santana Castillo. Otro en donde el diputado Cristian Contreras reemplazará al diputado Alex Nahuelquín. Después, en donde el diputado Nahuelquín reemplaza a Carlos Contreras. Y otro en donde el diputado Jorge Guzmán reemplazará al diputado Carlos Chandía Alarcón. Se recibió un oficio del presidente de la Contraloría General, quien informa que ha reiterado por segunda vez al Ministerio de Salud la solicitud de información relacionada con el programa Más AMA, tras la aprobación de la Ley Presupuesto 2026. Su eventual rediseño, continuidad presupuestaria y destino de equipos, además de claridad respecto a eventuales funciones con vida sana u otros programas gubernamentales. Expresa el oficio que ante la falta de respuesta a requerimientos previos se fijó un plazo de 3 días hábiles para que el Ministerio de Salud evacúe la información requerida, debiendo ingresar a través de la plataforma institucional. También se recibió un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien remite un resumen ejecutivo sobre el trabajo parlamentario de esta comisión en el periodo legislativo anterior, 2022-2026. El documento contiene una síntesis bastante completa de las principales leyes analizadas en el mencionado periodo legislativo y un detalle de los proyectos de ley pendientes de discusión en la comisión. Se indica asimismo que fue elaborado por la investigadora Paula Santibáñez, que es la funcionaria que está a cargo de esta comisión por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional. También se recibió un oficio del movimiento de sobrevivientes de acoso laboral, quienes solicitan la creación de una comisión investigadora respecto del fallecimiento del funcionario Hugo Morales Lobos, ocurrido el 28 de diciembre del 2024, tras una jornada laboral extensa en el Palacio de la Moneda. Se señala que a la fecha no existen avances ni resultados concretos en la investigación. Se cuestiona la actuación de la Contraloría General de la República por derivar los antecedentes al propio organismo involucrado. Solicitan al Congreso esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y adoptar medidas. Finalmente, presidente, se recibió un oficio de la Secretaría General, quien comunica que el diputado don Jorge Díaz Ibarra reemplazará en forma permanente al diputado don Jaime Mulet Martínez, y esa sería toda la cuenta para esta sesión. Señor presidente. Gracias, secretario. Damos la bienvenida a los nuevos miembros de esta comisión y ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? Ok. Tenemos un acuerdo sobre los puntos varios para poder tener los puntos varios antes al inicio de la sesión. Por lo tanto, entrego la palabra en puntos varios hasta por 20 minutos para quien quiera expresar algún punto vario. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas. ¿No tienen punto vario? ¿Usted tiene un punto vario? Diputada, tiene la palabra. Ahí sí, sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, quisiera comentarles que durante la semana pasada estuve en la comuna de Yayay, donde me encontré con distintas personas, ¿no?, que plantearon su preocupación a propósito de la continuidad de distintos programas pertenecientes del Ministerio de Desarrollo Social que están vinculados principalmente al cuidado de personas mayores. Es evidente que tenemos dificultades estructurales en este sentido, es evidente que vemos cómo el abandono de nuestras personas mayores se sigue asentando en el desarrollo de nuestro país, y hoy día la preocupación es especialmente profunda a propósito de los recortes, ¿cierto?, presupuestarios que se han planteado y la falta de certeza respecto de la implementación del programa Chile Cuida.
ese esfuerzo que hacen las distintas... ¿Sí? El esfuerzo que hacen las distintas instancias se está haciendo con una evidente falta de personal, de salud, con sobrecarga laboral y con equipos que no dan abasto. Y esto no solamente afecta a los usuarios directos, sino que también afecta a familias completas, a los cuidadores y a toda la comunidad que depende de un sistema que está tensionado. Lo planteo principalmente para poder transmitir la preocupación que existe en los territorios, especialmente de las comunas que están más hacia el interior de las regiones, que requieren de respaldo y de financiamiento concreto, pero además de no limitar aquello que ya está en desarrollo. Avanzar en políticas públicas, señor presidente, de cuidado es un paso correcto y creo que tenemos que estar todos a total disposición para poder contar con los recursos suficientes y evitar que se termine descansando sobre trabajadores sobreexigidos y familias que no pueden seguir sosteniendo solas estas situaciones. Por eso quisiera solicitar que pudiésemos oficiar para hacer la consulta específica respecto de cómo el recorte, cierto, que se ha anunciado respecto del financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social podría afectar eventualmente este tipo de programa de cuidado, el Chile Cuida, cómo se va a llevar adelante y cómo esto podría afectar a las personas que son parte de ello, como trabajadores y trabajadoras, pero también de las familias. Gracias, diputada. Si bien está la ministra, que invitamos que pueda tomar asiento con, si no mal recuerdo, con su secretario. Subsecretario, perdón. Para que tomen asiento mientras. Si bien está la ministra, podemos, además de hacerle la consulta directamente, igual podemos oficiar. ¿Mantiene esa solicitud? Bien, le pido acuerdo de la comisión para poder oficiar respecto de la solicitud de la colega. Sí. Acordado. Entrego la palabra, ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿Tiene puntos varios? Lo que pasa es que tenemos los puntos varios al inicio de la cuenta. O sea, al inicio de la comisión. Y todavía estamos en los 20 minutos que habíamos acordado. Lo esperamos, no se preocupe. No se preocupe. Bien. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir en audiencia a la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora María Jesús Wolf, para que se refiera a los siguientes puntos de interés. Bueno, aprovechamos de darle la bienvenida. Políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el Gobierno en materia de personas mayores y discapacidad. Efectos en las políticas públicas, en los programas que benefician a personas mayores y con discapacidad y en los servicios públicos que las ejecutan. Del ajuste fiscal del 3% del presupuesto que se informó a través de la circular número 12 del Ministerio de Hacienda del 13 de marzo del 2026. Asisten junto a la ministra el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández González, a quien también le damos la bienvenida. El asesor de gabinete de la ministra, David Sandoval, la asesora legislativa de la subsecretaria de Servicios Sociales, Antonia Morandé, la asesora de gabinete, Jimena Rivas, la coordinadora legislativa, Tamara del Río, y la jefa de comunicaciones, Marcela Miranda. Bien, señora ministra, ofrezco la palabra. Por su intermedio, presidente, primero agradecer a todos los presentes por esta invitación. Es la primera vez que nos vemos. Así que, y también felicitarlos por su éxito electoral, por el comienzo de este nuevo año legislativo. Me gustaría primero, acá vamos a mostrar una presentación, presentarme. Bueno, yo soy socióloga. Soy magíster en sociología, he tenido un interés muy, por decirlo así, inicial en las políticas sociales. He trabajado en toda mi carrera laboral en estos temas. Me interesa mucho la implementación de las políticas públicas. Mi tesis de magíster la hice en la implementación de la ley de pesca, haciendo una etnografía con los pescadores artesanales. Creo que hay muchos desafíos como país en conocer el efecto de la política pública.
Y hoy día me acompaña, como lo presentaron el subsecretario Alejandro Fernández, él también se va a presentar. Llevamos un buen tiempo ya trabajando en el programa de gobierno y en también algunas de las medidas que les vamos a presentar. Yo estuve trabajando en la campaña del presidente a cargo de toda la política social. Entonces hoy día eso también nos ayuda porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene que articular la política pública. Y tenemos el Comité Social como instancia coordinadora con el resto de los ministerios sociales, con salud, con vivienda, con educación y también con el resto de los ministerios invitados. Entonces, esta articulación previa creo que es fundamental para poder evitar el mal que hoy día tiene también nuestra institucionalidad, que muchas veces no conversan los programas, las políticas, los ministerios y tienden a funcionar como silos. Traje algunos datos en general, no sé si están en esta presentación, pero se los puedo comentar, que más allá de los temas que nos convocan hoy día, que son discapacidad y personas mayores, creo que es importante que, si bien ustedes muchos de ellos los manejan, los pongamos sobre la mesa para tener un diagnóstico compartido. Lo primero es que hoy día enfrentamos el gran desafío de superar la pobreza. Hoy día los últimos datos de la CACEN, 17.3% de la población está bajo la línea de la pobreza por ingreso. Tenemos además, que es lo más grave a mi parecer, un 7% de la población que está en una situación de extrema pobreza. Sabemos que los campamentos han aumentado sistemáticamente. Desde el año 2019 tenemos un incremento de un 153%. El 35% de esas familias que están hoy día en campamento ya más de 14 años esperando una solución. Tenemos además muchos desafíos asociados a la infancia, a darle protección a la infancia. Uno de cada 4 victimarios en robos violentos ha sido menor de edad. Tenemos también altos niveles de deserción escolar que obviamente nos tienen que movilizar como ministerio. En el diseño y coordinación de la política social, 676.000 niños están con inasistencia, de estudiantes están con inasistencia grave. Tenemos 40.000 denuncias de abuso sexual infantil, que hace que existan 5 casos por hora. Y además, el grupo etario que está más afectado por la situación de pobreza son los niños. Esto como contexto, yo sé que va más allá de esta comisión, pero son temas sociales que son relevantes para ir definiendo las prioridades que vamos a trabajar como ministerio. Respecto también a los desafíos demográficos que tenemos como país en cuanto a envejecimiento y también las cifras de natalidad, poner sobre la mesa que hoy día pasaron los hogares que tienen solo adultos mayores de un 4.3 a un 11.6% desde el último censo. Sabemos que hay un gran desafío en la soledad que viven los adultos mayores, y también por el riesgo de aislamiento social. Un 56% tiene este riesgo. Hay solamente 878 LEAM a nivel nacional, lo que cubre solamente el 5% de la demanda. Y lo que es muy crítico es que tenemos una tasa de suicidio en las personas mayores de 80 años, que es 15 cada 100.000, lo cual es lo más alto que tenemos como grupo etario. Y además, con respecto a la tasa de fecundidad, estamos dentro de los países con la tasa más baja del mundo, 0.97, y esto también como ministerio es algo que queremos abordar desde la política pública, porque hasta ahora no existe una institucionalidad que esté observando este fenómeno y detectando las causas, sino que más bien hay hipótesis, pero nos faltan datos. Y es algo como la Subsecretaría de Evaluación Social, que levanta datos, puede contribuir al diseño de políticas. Nosotros tenemos 6 ejes antes de entrar en la materia de esta comisión, que nos llevan sobre los que estamos trabajando, que en primer lugar es niñez. Creemos que hay muchos desafíos. Tenemos 900 niños en el Servicio de Protección Especializada entre 0 y 4 años que hoy día por ley no deben estar en residencia y lo están. Entonces estamos haciendo ahora, justo estuve lanzando en Valparaíso un plan de crecer en familia para que estos niños puedan tener soluciones alternativas para vivir en familia, familias de acogida o revinculación familiar. Tenemos la superación sostenible de la pobreza como algo muy relevante, la priorización efectiva de las familias más vulnerables para que la política pública pueda ser oportuna y contribuya a que puedan tener oportunidades a tiempo.
Las emergencias claramente son también un desafío del Ministerio de Desarrollo Social. Y como les comentaba antes, nuestros fenómenos demográficos, que es el envejecimiento junto a la caída sostenida de la tasa de natalidad. Subsecretario, por su intermedio, presidente, ahora no sé si puede continuar él con... Sí, le entregamos la palabra entonces al subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández González. Tiene la palabra, subsecretario. Ahí sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, primero que todo. Reitero también las felicitaciones a los parlamentarios electos y también a los reelectos, en particular aquí a la diputada que nos conocimos hace un tiempo en un programa de la Universidad Católica. Me alegra mucho verla acá, un programa transversal de formación para liderazgos políticos y parlamentarios actuales, que creo que ha ayudado a construir un clima de diálogo, así que estoy seguro de que la diputada va a ayudar también en ese sentido y en general vamos a tener muchas oportunidades para dialogar y llegar a acuerdos. Estos temas de personas mayores y discapacidad, cuando uno ve las votaciones, los proyectos de ley, en general hay bastante transversalidad, ¿cierto? Salvo temas muy específicos, por lo tanto, este es un buen espacio para que podamos avanzar en pos de estas poblaciones en particular. Acá también tenemos un diagnóstico. Yo creo que ustedes lo conocen bastante, pero solamente a grandes rasgos dar cuenta de cómo aumenta evidentemente las personas mayores. Eso es un dato que hoy día el 14% tiene más de 65 años y todos los datos muestran que esto va a aumentar, ¿cierto?, dramáticamente y en forma muy, muy acelerada. En términos de cuidados de larga duración, ahí tenemos un desafío. Hoy día la capacidad que tienen los ELEAM de Senama, más que reciben subsidio del Estado, es muy acotada, ¿no? Alrededor de un 5% de la demanda. Y por eso veremos que el foco debiera ser mucho más fuerte en la prevención. Esto se dice mucho también en salud, lamentablemente no siempre lo hacemos y llegamos de manera tardía al trabajo con personas mayores. Bueno, el tema del aislamiento también es un tema súper central. Las personas mayores y los adolescentes son aquellas poblaciones que se sienten más aisladas y de hecho un alto porcentaje hoy día vive sola. Ahí también tenemos un tema muy importante y que se vincula también obviamente a la salud mental y también a los cuidados y apoyos, ¿cierto? Obviamente una persona mayor y además con grados de dependencia relevantes, si está sola no cuenta con esa ayuda. Estos son ejes prioritarios que son un marco que van a organizar tanto nuestra agenda programática como legislativa. La idea hoy día no es llegar y llenarlos de mensajes del gobierno, ¿cierto?, lleno de proyectos de ley. Estamos estudiando además los proyectos que ya existen, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De hecho, hay buenos proyectos de algunos parlamentarios que están aquí presentes y que han participado en esta comisión anteriormente. Y por lo tanto, lo primero es estudiar lo que existe y ver qué cosas como Ejecutivo podemos apoyar e impulsar. Y obviamente también ayudar a perfeccionar. Y también la invitación desde ya es que aquellas iniciativas que tengan acá en la comisión, también poder ayudarlos desde el inicio en la redacción o entregarles información, apoyo técnico. Estamos muy disponibles para hacer aquello. Así que, como digo, estos son lineamientos más bien ejes prioritarios respecto a personas mayores. Acá Zoom me cierra. A ver, espera un poquito. ¿Cómo lo hago, Tamara? Es que yo no leo lo que... Ahí está, gracias. Bueno, obviamente uno de los temas centrales que vamos a tener como desafío este gobierno tiene que ver con la ley integral, ¿cierto?, de personas mayores. Falta todavía, como bien ustedes saben, que se promulgue la ley. Hoy día hubo una presentación al Tribunal Constitucional, el Congreso respondió la solicitud que hizo recién el Tribunal Constitucional, hay que esperar la tramitación, evidentemente. Eso puede o no afectar en algunas partes del contenido del proyecto, pero en la gran parte del texto debiera avanzar como fue aprobado. Por lo tanto, ahí vamos a tener un desafío muy relevante. Probablemente ustedes lo conocen, muchos lo conocen con profundidad, les tocó discutirlo en el último periodo y aprobarlo, salvo el tema de trabajo, en el resto hubo mucho consenso, ¿cierto? Después podemos profundizar un poco de eso. El acceso a justicia, bueno, es un tema fundamental. Además, esto va de la mano con la creación del nuevo servicio, por lo tanto, va a haber una buena cobertura y además a nivel nacional, cosa que no se haya garantizado
ni respecto a las personas mayores ni respecto a ninguna población en el país. Dale. La nueva institucionalidad también, ¿cierto? Hoy día vamos a fortalecer el Senama, ha ido creciendo lentamente. Es un servicio que, ¿cierto?, partió como un fondo, después el director nacional se fue fortaleciendo. Hoy día, y a partir de esta ley, vamos a tener que implementar las direcciones regionales con cargos de alta dirección pública, así que va en la línea de profesionalizar el trabajo en temas de personas mayores. Bueno, y declara una serie de derechos y deberes que tenemos que ser capaces de plasmarlo en un plan, que también es muy importante, y hacerlo efectivo, ¿cierto? Porque podemos pasar muchas veces, hay que pasar de las declaraciones al verdadero cumplimiento de aquellos derechos y deberes, y ahí tenemos obviamente un desafío muy importante, no solamente como ministerio y los servicios. Esto obviamente, todo este trabajo, tanto de las personas mayores como el tema de personas con discapacidad, necesariamente hay que ejecutarlo de forma intersectorial, ¿cierto? Nosotros jamás vamos a tener la capacidad ni ningún servicio, obviamente, de responder a todos los temas que finalmente son transversales. Hay temas vinculados, evidentemente, a salud, a transporte, educación, son muchos ámbitos y, por lo tanto, la intersectorialidad es fundamental y, en ese sentido, la ley integral que se aprobó en el Congreso va en una muy buena línea, así que esperamos pronto que pueda ser promulgada y serán debidamente invitados a esa promulgación para que trabajemos juntos en la implementación de esta ley. Ahí sí. Bueno, el tema de cuidados y autonomía, acá por un lado tenemos el EAM, ¿cierto? Y los centros de día y apoyos para personas dependientes. Acá por un lado están los programas regulares que se vienen ejecutando y ahora obviamente a partir de la aprobación de la ley tenemos también que implementar el Sistema Nacional de Apoyo a Cuidados, que no se trata solamente de personas mayores, ¿cierto?, dependientes, pero si uno ve en términos de la magnitud, es principalmente personas mayores las que finalmente se benefician de la oferta programática. Acá nos interesa fortalecer esa oferta. Hoy día la ley principalmente genera un modelo de gestión, coordinación, lineamientos programáticos, hay una serie de reglamentos también para efectos de manejar los datos, pero a nivel de oferta programática sigue principalmente radicada en el servicio, en la Subsecretaría de Servicios Sociales, SENADI, SENAMA y CERNAMEG con el programa 4.7. Esa es la oferta programática actual. Y dentro de la subsecretaría está el Chile Te Cuida y la red local de apoyo de cuidado. Toda esa oferta programática tenemos que obviamente ordenarla, potenciarla, fortalecerla, ampliar la cobertura. Y en esa línea obviamente que ese programa, ese sistema va a tener un efecto muy relevante en la población de las personas mayores, en particular las dependientes. Inclusión y envejecimiento activo. Este es un tema muy relevante y que hemos conocido, de hecho, una experiencia piloto que está desarrollando la Universidad de Chile. No sé si han tenido la oportunidad de conocerla. Ahí está el doctor Ber y Guillermo Aristía. Ellos han trabajado un programa con mucho foco en la prevención. Es un modelo que lo importaron, pero que lo ajustaron a la realidad local. Tiene varias particularidades. De hecho, una primera particularidad es que lo coordina una universidad. Es un actor que tiene mucho conocimiento, capacidad instalada, obviamente tiene más hospitales clínicos, o sea, tiene toda una capacidad que se ha puesto al servicio de esta política pública que hoy día no está siendo ejecutada desde el Ministerio en los servicios. Sí existe un apoyo de recursos desde el servicio, pero sobre todo ha tenido la capacidad, y de hecho se coordina con una slide que viene después, de articular municipios, universidades locales, fundaciones, colegios incluso, en un trabajo de prevención. Y ahí está el elemento crítico, porque si no hacemos prevención, finalmente esa brecha hoy día que cubrimos apenas 5% en el EAM probablemente va a crecer y la capacidad de recursos del Estado probablemente no va a ser suficiente. Entonces, si adelantamos el trabajo y ponemos foco en la prevención, puede ser muy, muy relevante. Esto se estuvo haciendo, partió el piloto en Chiloé, hoy día, hace unas semanas, comenzó en la Florida, así que también los invito a conocer ese modelo que ha tenido efectos muy concretos, medibles. Y un anhelo de nosotros como Ministerio y los servicios es poder escalarlo a otras comunas, regiones y ojalá convertirlo en una política pública. Bueno, acá está el tema que quizás fue más objeto de discusión. Pese a la discusión, tuvo mayoría, por lo tanto, igual hubo una votación con cierta transversalidad en el Congreso anterior. Eso es importante destacarlo. Y acá, bueno, aquí entonces mover esto.
Acá el problema que tenemos de fondo, al menos creo que no se trata de un tema... sí, no, no te preocupes. El tema del fondo es que 60% de las personas mayores que están ocupadas trabajan en la informalidad, y esa es una realidad con la cual tenemos que lidiar. La ley intenta abordar ese problema. Podemos discutir evidentemente cuáles son las soluciones, pero al menos el objetivo de la ley no es precarizar obviamente el empleo, sino por el contrario cómo podemos aumentar la formalidad en ese segmento. Y en ese sentido lo que busca es encontrar equilibrio entre flexibilizar, pero también proteger los derechos. Creemos que se logra un equilibrio razonable, como digo, por eso hubo consenso en el Congreso, digamos, anterior, y esta es la materia que hoy día está en discusión, porque se pretendió primero vetar por el gobierno anterior y después se envió al Tribunal Constitucional porque alegando que habrían, digamos, materias que requieran revisión a nivel constitucional. Bueno, este es el tipo de trabajo intersectorial que es fundamental hacer, ya lo comentaba, que tiene que ver con el trabajo preventivo, pero que en general cualquier tipo de trabajo con personas mayores va a requerir necesariamente un trabajo a nivel de todos los ministerios y órganos del Estado, servicios, etcétera. Bueno, acá algo ya lo mencionamos respecto a las prioridades en términos de proyección presupuestaria. Tenemos que resguardar, por supuesto, el financiamiento de los LEAM, los centros de día y apoyos para personas mayores. La racionalización del gasto no debe afectar prestaciones esenciales que están en funcionamiento ni la dotación requerida para sostenerlas. Esto a propósito, obviamente, de las inquietudes, preguntas que existen respecto a la rebaja del 3%. Creemos que se puede perfectamente garantizar derechos, no disminuir beneficios sociales con mayor eficiencia y focalización, ¿no? Y obviamente el momento que ya esté determinado ese ajuste presupuestario, vamos a estar muy llanos a poder conversarlo con ustedes, a presentárselo, discutirlo con total transparencia, pero obviamente hoy día no nos podemos pronunciar más en detalle porque esto todavía es algo que está, como bien saben ustedes, en una fase de elaboración entre el Ministerio o entre los ministerios con el Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Y en personas con discapacidad, bueno, acá tenemos distintos estudios y los estudios tienen ciertas diferencias, pero en términos generales, bueno, muestra un alto nivel de la población con discapacidad, de distinto nivel digamos, desde moderada, severa, leve, pero hay un alto nivel, en niños hay casi 600.000 niños adolescentes con discapacidad y 2.700.000 adultos con algún nivel de discapacidad. Un 10% de la población adulta tiene algún grado de dependencia, de los cuales 65% tiene dependencia moderada o severa. Básicamente, bueno, queremos mostrar acá hay un desafío gigante también, así como en personas mayores tenemos una capacidad desde el Estado y la sociedad civil acotada para abordar la problemática. Acá también tenemos obviamente un desafío gigante donde es una población alta. A diferencia de personas mayores, no va en crecimiento necesariamente, pero sí requiere un trabajo muy fuerte desde el Estado, en conjunto, obviamente, en colaboración con la sociedad civil. Ejes prioritarios: asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. Esto obviamente tiene que ver, por un lado, con asegurar de verdad que aquellos derechos que están reconocidos, garantizados por la ley, puedan ser ejercidos efectivamente, ¿cierto? Y acá, de hecho, hay proyectos de ley que revisábamos de algunos parlamentarios que están acá y otros que están en otras comisiones, por ejemplo, respecto a la educación. Hay cosas que tenemos que ver cómo aseguramos tanto en la educación superior como escolar la participación efectiva, ¿cierto? El acceso simple, oportuno, no discriminatorio en esos ámbitos, y así podemos ver una serie de derechos, ¿cierto?, que hemos identificado donde realmente, si bien se asegura el derecho en la Constitución y muchas leyes, en la práctica no se hace efectivo. Por lo tanto, ahí tenemos que ver cómo derribar barreras, que algunas son materias de ley, otras son carácter programático, hay en distintas escalas, pero tenemos que hacernos cargo, y ahí también creemos que puede ser un trabajo colaborativo importante con ustedes. Y también ir incorporando, obviamente, otros derechos
o más bien haciéndonos cargo de nuevos derechos que se han ido creando. Hay distintas leyes, ¿cierto?, más recientes, ahí podemos discutirlo, donde también se han incorporado otros desafíos, lamentablemente en muchos casos por recursos, por falta de fiscalización o falta de preocupación directamente en la implementación. Nos quedamos con buenas normas, pero que en la práctica no se traducen realmente en una mejora efectiva en igualdad de oportunidades, en acceso a derechos. Inclusión laboral es un buen ejemplo de eso. Nosotros veíamos hace unas semanas con el director nacional de Senadis cómo ha sido la implementación de la ley, y la verdad que se ha visto muchos déficits, y por distintas razones. Uno podría tender a decir, bueno, es que no, la empresa no lo quiere hacer, etcétera, y la verdad que no necesariamente obedece a un tema de voluntades. Hay cosas que se podrían estar haciendo que vimos que no se han hecho. Por un lado, la información. Incluso conocemos casos de empresas que han sido multadas y que no tenían un buen conocimiento de la norma, pero además no solamente el Estado tiene que salir a fiscalizar, debería salir también a promover esa relación público-privada y esa posibilidad de que las empresas contraten personas con discapacidad. Por ejemplo, le preguntaba al director, no existe ni siquiera una base de datos, digamos, una bolsa de empleo con personas con discapacidad que pudiesen estar disponibles para empresas que requieran para cumplir la ley, o incluso los que quieran ir más allá. Acá hay un espacio gigante que no requiere cambios legislativos necesariamente, sino que lo que requiere es voluntad, preocupación y de verdad el interés en que esto no sea letra muerta. Derecho a tomar decisiones. Acá lo que sugerimos en términos como un marco amplio es transitar de un sistema de sustitución de la voluntad a un sistema de apoyo y salvaguarda en el ejercicio de la capacidad jurídica. Aquí, como ustedes saben, o la persona derechamente interdicta y no tiene ninguna capacidad para celebrar cualquier tipo de acto o contrato, o una persona, digamos, tiene capacidad jurídica y puede ejercer cualquier acto o contrato. Acá se ha discutido esto, de hecho hay un proyecto de ley, hay que revisarlo, estudiarlo, ver si es la mejor alternativa u otra, pero tenemos un problema ahí muy claro que deberíamos abordar. Acá este es un tema también bien relevante, probablemente ha generado algún interés de parlamentarios que están aquí en la comisión. El plan de accesibilidad universal se viene trabajando desde el segundo gobierno del presidente Piñera. Si Jimena Rivas está por acá, me puede corregir, que fue directora de Senadis, le tocó comenzar con eso. Esta ha sido una larga discusión donde se han incorporado a la sociedad civil, académicos, otros miembros profesionales de otros espacios del Estado. Se trabajó un plan, finalmente no se terminó, no se presentó. Después ahora había un plan que estaba más actualizado, que lamentablemente, y esto para no generar ningún tipo de desconfianzas, había un plan en Contraloría ingresado. El problema que tenía muy concreto es que había muchas medidas que se tienen que ejecutar dentro de los primeros 3 años, 5 años, y ya llevábamos perdido 1 año y medio, porque el plan parte del 2025. Por lo tanto, lo que estamos revisando básicamente es ajustar los desafíos, las metas y poder reingresarlos. No hay un problema acá de diferencias. De hecho, como digo, esto se trabajó de forma muy transversal, con colaboración de expertos, sino lo que nos interesa es que se pueda hacer efectivo. Ahora, una buena noticia es que incluso no estando el plan tomado razón, hay muchos ministerios y servicios que ya están dando cumplimiento. Si esto no necesitamos publicar un plan, ¿cierto? Sacar la foto, firmarlo para que las cosas se hagan. Esto también requiere, obviamente, voluntades y también requiere cumplir la ley. Si al final el acceso universal es una norma para todos los servicios. Eso, a grandes rasgos, como ejes prioritarios. Bueno, queremos recoger preocupaciones locales y prioridades de esta comisión. Eso es muy importante y no es una cuestión meramente declarativa. Nosotros, los ministerios y servicios, y probablemente ustedes también ven esa experiencia, tendemos a diseñar las políticas públicas muy desde arriba, con poco conocimiento de cómo las cosas operan. Nosotros, en ese sentido, queremos hacer muy parte a los propios ejecutores, ¿cierto?, a los servicios públicos, direcciones regionales. Pero también es muy importante que ustedes puedan levantar de las propias preocupaciones locales cómo vamos haciendo ajustes, mejoras que a veces requieren cambios legislativos, a veces son cambios a nivel de un decreto o de un lineamiento programático, pero es importante que nos hagamos cargo porque muchas veces pequeños ajustes pertinentes a los territorios, que son muy distintos, ¿cierto?, cada región, puede generar enormes cambios en el impacto.
Bueno, también quedamos muy disponibles para, obviamente, trabajar de la mano con los servicios Senama, Senada y la Subsecretaría, más allá de la tramitación de un proyecto, otras materias que ustedes quieran ver, cuenten con nosotros, ¿ah? Estamos muy disponibles, los gobiernos, ustedes saben, tienen buenas capacidades de equipos técnicos, ¿cierto? Hay mucha información que a veces no la necesariamente cuentan en el Congreso, así que cuenten desde ya con toda la disposición de aquí, de los asesores, de nosotros, para poder colaborar en el trabajo regular de ustedes. Básicamente eso, bueno, queremos construir una agenda de implementación que combine viabilidad política, factibilidad administrativa y resultados concretos para las personas mayores y en situación de discapacidad. Y aquí en particular volvemos a los desafíos con la Ley Integral de Personas Mayores y Sistema Nacional de Apoyo Cuidado. Ojalá podamos trabajar de forma muy colaborativa. Respecto al Sistema Nacional, que ya está aprobada, promulgada, se envió un informe al Congreso hace unos días. Eso lo exige una glosa presupuestaria. No tengo claro si creo que no se envía a esta comisión según la glosa, pero estamos muy obviamente disponibles, felices de hacérselas llegar también el informe para actualizado sobre la implementación de la ley. Bueno, y en el caso, como decíamos, de la ley de envejecimiento, integral, falta todavía la promulgación, así que estamos muy atentos, expectantes de poder que comience se promulgue. Tenemos un año para preparar la implementación, pero creemos que podemos ir ejecutando desde antes, ¿cierto? No, muchas cosas se pueden ir acelerando y preparando, no esperar hasta el último día. Así que también ahí queremos contar con el apoyo de ustedes, tanto en las discusiones presupuestarias, ¿cierto? En los distintos debates que se tengan que dar acá, como en general al momento de aterrizarlo territorialmente, también ustedes pueden ser muy buenos colaboradores. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados y diputadas. Había pedido la palabra el diputado Neira, luego diputado Guzmán. Perdón, Urqueta, perdón. De hecho, estaba pidiendo el cuadro con los diputados porque no han cambiado, han llegado nuevos, han ido. Y los nuevos también a mí, yo tengo una pésima memoria. Urqueta, ¿y alguien más? González. Ya. Para efectos de... Ya. ¿Está anotado? Becerra. Chandía. Parece listado de curso. Así es, eso pasa. Urrutia, presente. Oigan, para efecto, como esto no es una discusión de proyecto y son invitados, vamos a tener 2 minutos por diputado y diputada para que ustedes sinteticen, ojalá, porque generalmente cuando uno da libre albedrío aquí se toman media hora cada uno y esperamos que puedan hacer todas las consultas, se puedan responder, podamos darle la palabra a las autoridades que nos acompañan. Por lo tanto, 2 minutos, y en caso de que sean aludidos de alguna forma, tienen 1 minuto más para después para poder responder a eso. ¿Les parece? Por lo tanto, partimos con el diputado Neira, hasta por 2 minutos. ¿Algo? Diputada. Sí. Justamente, generalmente las presentaciones se envían a la comisión, después el secretario lo envía tanto por correo o por WhatsApp, así que hacemos la solicitud al ministerio y a los servicios a que nos envíen la presentación, ojalá a la brevedad para poder mandársela a los diputados. Gracias. Diputado Neira tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestra señora ministra y a su subsecretario. Muchas gracias por estar acá. Y a su equipo, obviamente, a los colegas y a los equipos también de la comisión. Presidente, usted decía en la sesión de Constitución, qué duda cabe que es un país Chile que está envejeciendo. Si no hacemos nada por esta crisis de natalidad, y me acuerdo muy bien de la cifra del programa Generación Dorada del presidente José Antonio Kast, hablaba de que al 2050 vamos a ser el 33% de personas mayores y al 2070 probablemente la mitad.
Es por esto que, y me imagino que todos van a estar interesados también, solicitarle a la ministra el diagnóstico actualizado del Ministerio respecto a la situación de personas mayores y con discapacidad en las regiones, considerando en algunas de ellas los altos índices de pobreza. Y quiero detenerme ahí respecto de mi región de la Araucanía, que vuelve a ser la región más pobre. 10 de las comunas más pobres, de hecho, de Chile, 8 están en la Araucanía, así que me gustaría tener esa información. Muchas gracias. Gracias, diputado Neira. Bueno, es una solicitud directa, no hay oficio por este lado, así que... Diputado Guzmán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, al subsecretario, a su equipo, desearles mucho éxito y estoy seguro que en esta comisión van a encontrar la colaboración para avanzar en los temas que se han planteado. Primero voy a abordar un tema que lo planteó la ministra, que no es propio de la comisión, pero sí creo que es muy importante. Quiero felicitar, ministra, y reconocer el reingreso de la ley de adopción. Para nosotros es muy importante. Usted lo decía, 900 niños entre 0 y 4 años que no debiesen estar en residencia. Creo que la política de familias de acogida es lo que corresponde y si podemos potenciar eso, apoyar, creo que es muy importante. Considerando además que entiendo que el subsidio, el apoyo que se le da a las familias que son familias de acogida son cerca de 140.000 pesos versus 2 millones de pesos que cuesta más o menos tener a un niño en una residencia. Entonces, creo que la política del Estado tiene que ir por la línea de las familias de acogida y lograr tener más adopciones. Nos decían que en Chile cerca de 200 niños son adoptados por año. Nosotros esperamos que con la nueva ley de adopción eso se pueda multiplicar, dándole oportunidad a esos niños de formarse en una familia y con eso tener un mejor futuro. Lamentablemente los datos de aquellos niños que han seguido en el sistema de residencia son muy tristes, muy duros. Entiendo que 5 de cada 10 terminan cometiendo delitos y eso no puede seguir pasando, así que yo creo que ahí, ministra, poner el acento, poner la fuerza, poner todo el entusiasmo. Fui crítico cuando supe que se había retirado el reglamento, pero también reconocí que se había perfeccionado y que entiendo que ya está en tramitación. Lo segundo tiene que ver ya con algo muy propio de esta comisión, la Ley Integral de Envejecimiento Activo, Digno y Saludable, una ley que se tramitó durante 5 años, que la inició el presidente Sebastián Piñera, que la discutimos en esta comisión durante prácticamente todo el periodo legislativo. También vimos la ley de inclusión laboral, parte de la ley TEA, pero la esencia de esta comisión fue justamente ver la ley de envejecimiento activo y nos dolió mucho cuando el Ejecutivo decidió vetarla en el periodo del presidente Boric y también valoramos que se haya retirado dicho veto y se permita avanzar en ella. El subsecretario señalaba que habrían recurrido al Tribunal Constitucional, saber quién recurrió, en qué circunstancias, en qué instancias se encuentra eso, porque yo no tenía ese dato. Diputado, estamos en el tiempo, pero... Solo 30 2 segunditos. puntos. Creo que es clave lo que ha señalado el subsecretario, ministra, de implementación de la norma de la ley de envejecimiento, para nosotros muy, muy importante. Y hay 2 puntos clave ahí. Uno, participación en actividades artísticas, culturales. Nosotros logramos incorporar un capítulo completo para que las personas mayores tengan una cuota de participación diferenciada, garantizada en actividades culturales, deportivas, artísticas, a una tarifa rebajada, pero solamente respecto de aquellas actividades privadas por el ámbito de aplicación que nosotros tenemos, no así en actividades públicas. Entonces ahí quizás se podría avanzar. Y lo segundo, presidente, y perdón que me tome un poquito más de tiempo, tiene que ver con el contrato de trabajo. Yo quiero comentarle a la comisión que el Ejecutivo en esa oportunidad no participó en la discusión respecto al contrato de trabajo. Cuando llegaron pretendieron eliminar el capítulo completo, cuando ya estaba aprobado, cuando ya estaba tramitado, argumentando que esto reducía derechos laborales, entregaba una flexibilidad que en definitiva le quitaba beneficios laborales a las personas mayores y eso no es efectivo. Eso es importante, presidente, dejarlo muy claro. Cuando nosotros participamos con personas mayores, lo que más nos piden es un contrato de trabajo distinto. No el mismo contrato de 44 horas, 40 horas, no el mismo contrato que tienen solamente 15 días de vacaciones, jornadas rígidas, sino que un contrato distinto que les permita seguir participando en la actividad laboral. Así que yo creo y valoro que podamos avanzar en la implementación de la ley, pero pido esos 2 puntos, participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, que es lo que nos piden las personas mayores, y avanzar en esta modificación al Código del Trabajo, que además, y cierro con esto, presidente, era una norma que venía aprobada por el Senado de antes. Había un proyecto de ley que en definitiva se incorporó en este proyecto de ley, pero que venía hace mucho tiempo tramitándose un contrato especial de trabajo para las personas mayores.
Eso, agradecido, presidente, y agradecido y con todas las ganas de colaborar desde esta comisión. Gracias, diputado Guzmán. Bueno, le di un poco más de tiempo porque el diputado lleva, este periodo pasado estuvo aquí en la Comisión de Personas Mayores, por lo tanto, antigüedad constituye grado solo por ahora. Solo por ahora. Solo por hoy. Solo por hoy. Les pido, por favor, que nos tratemos de acotar a los 2 minutos para que podamos hablar todos, para que todos puedan expresarse y para que puedan responder también ciertas dudas y consultas la ministra y el subsecretario. Diputada Ailén Urqueta, tiene la palabra, hasta por 2 minutos. Ministra, cuando hablamos de personas mayores y de personas en situación de discapacidad en la región de Coquimbo, no estamos hablando de cifras frías, estamos hablando de personas de carne y hueso, que viven en comunas como Río Hurtado, Paihuano, Monte Patria, con Barbalá. Y muchas veces envejecer significa estar más lejos del consultorio, no hay ambulancia, no hay médicos, las carreteras no están aptas. Y para qué decir la señal, no hay señal tampoco para poder tener la conectividad en caso de que haya infarto o otra situación. Por lo tanto, aquí no está en juego la gestión, sino que está en juego la sobrevivencia. Y uno que lo vive en carne propia, porque tuve la oportunidad de visitar en esta instancia las 15 comunas, es así. Dependen de un llamado telefónico para ver si existe algún médico que pueda atender el llamado telefónico para ver si en qué situación está, porque tampoco hay ambulancia y nadie que pueda efectuar ese traslado. Y estamos hablando de tiempos de demora de 2 horas a 3 o más. Estamos hablando de ese tiempo. Por lo tanto, como el gobierno puede garantizar que en las comunas que, reitero, Paihuano, Montepatria, Río Hurtado, pueda existir esta asistencia, que es la que está necesitando luego de haberlo visitado y lo viví en carne propia. No hay señal y dependen de un llamado telefónico, no hay ambulancia, no hay médicos. Eso sería. Gracias, presidente. Gracias, diputada Ailén Urqueta. ¿Está bien? ¿Ailén o Ailén? Ailén. Ailén Urqueta, desde la región de Coquimbo. Tiene la palabra la diputada Sofía González, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, agradecer la exposición que se nos ha realizado el día de hoy por la ministra y subsecretario. Creo que nos entrega ciertos aires de tranquilidad respecto de algunas preocupaciones, ¿cierto?, que se nos habían transmitido de distintas organizaciones, de personas con las cuales trabajamos, que tenían mucho temor respecto de las decisiones que se podían tomar en este marco en donde se instala este ajuste, ¿no?, de gasto fiscal, y en donde generalmente y legítimamente también existe este temor, en donde cuando se ajustan los recursos, los primeros que salen para atrás, digamos, son las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres. Entonces creo que lo que ustedes nos han expuesto entrega ciertas tranquilidades a aquellas personas que tenían mucho temor de quedar más abandonadas de lo que ya se sienten, digamos. Creo que coincidimos en el diagnóstico. Aquí habemos personas de distintos sectores políticos, pero creo que vamos a estar de acuerdo con que hoy día la política pública en materia de personas mayores y discapacidad todavía es insuficiente, en que hoy día efectivamente faltan cupos en los LEAM, y hay temas que no se tocan, digamos, pero hoy día hay personas mayores que quedan abandonadas en camas de hospitales y quedan abandonadas porque no tienen una familia, digamos, que los pueda recibir luego de una enfermedad, que tampoco tienen cupo para poder ser cuidadas o que no cumplen con los criterios para poder llegar a un LEAM o porque no hay en la comuna, etcétera. Son muchas las razones por las cuales las personas quedan en los hospitales abandonadas, y eso también genera otras dificultades en materia de salud pública, ¿no? Y creo que tenemos que hacernos cargo también de eso, especialmente cuando hablamos de comunas que están más alejadas de las grandes urbes, digamos, ¿no?, aquellas que son más grandes. Faltan cupos también para cuidadoras. Hay algunos programas que son muy... ¿Ya terminó? Le doy 30 segundos. Gracias. Bueno, pero sí, es que soy muy nueva, entonces... No, tranquila, 30 segundos para que termine la idea. No.
Disculpen, es que creo que esto es tremendamente importante porque como tenemos claridad respecto del diagnóstico, hoy día creo que no nos basta con asegurar que vamos a mantener lo que hay, sino que necesitamos en avanzar en más. Digamos. Y la pregunta ahí es esa, digamos, si existe la decisión de poder ampliar estos programas, sabiendo que son insuficientes, y cuál es la planificación que se tiene en ese sentido. Eso. Muchas gracias, diputada González. Tiene la palabra el diputado Alex Nahuelquín. Hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. A través de suyo, presidente, ministra, quiero consultar si existe un plan para avanzar en una licencia para cuidadores, ¿ya? Flexible y pagada desde el primer día, ¿ya? Aunque se creó el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, en lo laboral quedó incompleto, ¿ya? Hoy no existe una licencia pagada para cuidadores de adultos. En la práctica debe acogerse al Código del Trabajo de Chile, devolviendo horas o perdiendo sueldo, ¿ya? Eso es preocupante principalmente en Chiloé, ¿ya? Eso, ministro. Gracias, presidente. Menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos, ¿eh? Bien puntual, acotado ahí, Alex Nahuelquín. Aprendamos de... La respuesta va a ser la mejor. Muy bien. Gracias, diputado Alex Nahuelquín. Le damos la palabra a la diputada Valentina Becerra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar, por supuesto, agradecer esta visita. Y la verdad es que me preocupa cuando nosotros todos instalamos esta preocupación muy válida sobre el recorte presupuestario que se podría hacer y que podría afectar a los distintos servicios que implican directamente una atención de personas mayores y personas con discapacidad. Pero me preocupa que no se instale el foco en la eficiencia, la eficacia y si cada uno de estos programas y de estos servicios realmente resuelven los problemas de nuestras personas adultas mayores y de nuestras personas con discapacidad. Porque es una preocupación que permanentemente podemos recoger en nuestras visitas en distrito, en terreno, ¿cierto? En donde muchas veces las personas mayores y nuestras personas con discapacidad indican que gran parte de estos programas no ayudan, no le dan soluciones y no tienen apoyo de cada uno de ellos. Entonces, en relación a eso, me gustaría focalizarlo ahí también. Me gustaría que en un futuro, cuando se informe este recorte presupuestario, también se informe sobre la eficiencia, la eficacia y la respuesta que cada uno de estos programas presenta en estos momentos. Porque creo que es fundamental tener un diagnóstico realmente claro. De los ejes que mencionaron anteriormente, me preocupa también que se consideran derechos y deberes de cuidadores, o sea, derechos y deberes, ¿cierto? Pero no sé si se pone el foco en los deberes y si se piensa en el fondo establecer de manera colaborativa algún trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad que tenga que ver con responsabilizar a quienes abandonen a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad, en donde también se ejerza quizás alguna sanción para los HELIAM, que son centros de apoyo para nuestros adultos, ¿cierto? Que contemple sanciones claras a quienes violentan a nuestras poblaciones objeto en esta comisión y a su vez también aprovecho de comentarle, ministra, que entreguen también mayores atribuciones a las policías para intervenir en situaciones de abandono graves, porque lamentablemente lo he vivido, en donde las policías tienen muy pocas atribuciones y no logramos rescatar a tiempo a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con discapacidad, y he visto casos graves en donde lamentablemente las personas terminan muriendo por no tener la posibilidad de salvaguardar sus derechos. Muchas gracias. Gracias, diputada Valentina Becerra. Tiene la palabra la diputada Chandía. Diputado, perdón, Chandía. Sí, gracias, presidente. Me da disculpar primero que todo mi disfonía. No se preocupe. Dele normal. Si quiere nos manda un texto. Leemos los subtítulos, no se preocupe.
¿Me pueden leer los labios? ¿Se entiende perfecto? Sí. No, se entiende perfectamente. Dele nomás. Acérquese bien al micrófono, sí. Muchas gracias, presidente. Quiero solamente desearle mucho éxito a la ministra y a su equipo, que les vaya muy bien, por supuesto, y que va a contar con toda la colaboración nuestra acá desde la Comisión y desde el Congreso. Solamente eso. Y pedirle que estas políticas públicas ojalá lleguen también a nuestras comunas rurales, como Coihueco, que es la zona que yo represento. Solamente eso, ministra. Además, tengo que decir que es muy hermosa. Perdón. Gracias, diputado Chandía. Era eso. Esa parte se escuchó clarita. Se escuchó bien. Bien. Nos vamos a evitarle el Karim acá. No, está bien. Bueno, continuamos entonces. Gracias, diputado Chandía. Continuamos con la diputada Tatiana Urrutia. Muchas gracias y a través suyo, presidente, agradecer a la ministra y al subsecretario. Creo que, como bien decía la diputada González, compartimos un diagnóstico. Creo que posiblemente también yo agradezco que esta comisión, a diferencia de otras que participaba, hay un ánimo propositivo desde el inicio. Yo creo que eso lo agradecemos. Entonces, y bueno, porque tiene que ver principalmente con temas que efectivamente a todos, independiente del color político, nos hacen llegar todas las organizaciones, los casos que conocemos, que por ejemplo comentaba la diputada Becerra, que nos toca a todos conocer cosas que son bien dramáticas y que muchas veces no ocupan las pantallas como si lo ocupan los casos de seguridad. Y en esos términos tengo algunas preguntas sobre el recorte del presupuesto. Nos decían que aún no tienen propuesta porque están en conversación con la DIPRES. Y en ese mismo sentido, distintas preguntas. Una, si es que hay dentro de la propuesta que están conversando con la DIPRES o con Hacienda, desde ya se permite blindar, por así decirlo, el recorte en los ELEAM, en los centros de cuidado, en las materias que ustedes mismos dijeron que efectivamente hoy día falta cobertura. Saber si hay una decisión política respecto a dar la pelea por no retroceder en el avance en cuidados y en los ELEAM. En segundo, sí que también hay una disposición a pelear, como lo hizo la ministra de Seguridad, en el sentido de defender que no exista recorte en este ministerio. Yo me imagino que todos entendemos que ojalá los recursos sean lo más óptimos, queremos un Estado probo, un Estado que sea eficiente, pero me parece a veces injusto que porque un tema tome más pantalla en los medios, muchas veces, y yo estoy de acuerdo con que no se hicieran recortes en seguridad, que es otra comisión en la que participo por si acaso, pero también creo que este ministerio, con todas las aristas que abarca, que aquí estamos tratando solo algunas, me parecería, y creo yo que debería tener apoyo de todos los sectores para impedir que existan retrocesos, entonces también saber su postura, ministra. Y lo último, sobre el retiro del veto realizado en el proyecto de contratos de personas mayores. Si eso existió antes fue porque hubo una preocupación de abuso en términos laborales que se pudiera hacer hacia personas mayores, porque todos sabemos que hay muchas personas que quieren ser útiles, que les gusta trabajar. Yo creo que nadie podría desconocerlo, que muchas veces por necesidad también se ven enfrentados a eso, pero que pueden hacerlo, pero también todos somos testigos de que a veces eso es tierra fértil para abusos, denigraciones y cosas que no nos gustaría ver. Entonces también conocer de vuestra parte, ministra, a través de suyo, presidente, cuál es su postura para evitar que aquello ocurra, entendiendo que se retiró el veto en ese ámbito. Muchas gracias y mucho éxito, porque si les va bien a ustedes, les va bien al Chile. Gracias, diputada Tatiana Urrutia. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Gracias, presidente. Había solicitado la palabra al final porque tenía la duda con respecto al gasto que se podría haber recortado, pero como señalaba la señora ministra que están todavía en evaluación, Hacienda, DIPRES, sería importante
que tanto usted como el subsecretario hagan todos los esfuerzos para que no exista recorte ni en las personas mayores, ni tampoco con respecto a todos los programas que se tienen que activar y apoyar en discapacidad. Tenemos todavía una deuda pendiente, independiente que se ha podido avanzar en derecho para las adultas y adultos mayores, pero hoy día todavía el Estado no ha tenido el análisis mucho más profundo de la realidad que vive cada una de las regiones. Por eso sería importante que este diagnóstico en una siguiente presentación pueda dar cuenta de la realidad de cada una de las regiones, donde también se puedan definir en las regiones una política un poco descentralizada para que pueda ser ajustada a esa realidad territorial. La ruralidad, os señalo porque hay muchos adultos y adultas mayores que se quedan en los campos solas y solos a distancia, y donde todavía el Estado no ha llegado con inversiones ni desarrollo, y aún la situación es mucho más compleja. Por lo tanto, estos centros de apoyo para personas mayores deben tal vez existir mayor inversión, mayor recursos para construir esta infraestructura, pero también en la urbanidad, pero en los sectores rurales habría que buscar una forma distinta, porque la vivencia de las personas también que viven en el campo es muy distinta a quienes ya viven gran parte de la urbanidad. Por eso es importante tener una mirada territorial y también una mirada cultural de los pueblos indígenas, que también debiera estar en uno de los debates futuros. Hoy día se está haciendo una política que es muy generalizada, que tiene todavía no las particularidades ni las pertinencias culturales ni territoriales, pero me gustaría también que le podrían dar hacer una revisión respecto a lo que tenemos hoy día. Pero es mucho lo que hay que hacer, así que, por lo tanto, breve también está este análisis más bien. Gracias, presidente. Gracias, diputada Emilia Nullado. Y finalmente tiene la palabra el diputado Félix Bugueño. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero felicitar el desafío, ministra. Desarrollo social es un ministerio muy importante y por eso todos las y los parlamentarios que me antecedieron con justa razón la preocupación de esta reducción, este recorte presupuestario que nos complica. Pero si bien yo soy de la región de O'Higgins, hay muchos adultos mayores, por supuesto, edad avanzada, pero también muchas organizaciones de clubes de adultos mayores como en cada una de las regiones. Y justamente esa era la preocupación, que crecía como una bola de nieve, que tiene que ver con los municipios, gobiernos regionales, el Ejecutivo, de que los programas que tienen nuestros adultos mayores, distintos programas, incluso esto de paseo, de salir, de disfrutar la vida, la experiencia, la sabiduría, permanezca, ya que para mí es muy importante. Este es mi segundo periodo y uno ha estado con tantos clubes y ve la alegría de los adultos mayores. Y esta es una comisión además muy sensible y transversal, que vamos a sacar proyectos adelante. Y en ese sentido, ministra, tiene las vinculaciones con, y ojalá vaya mucho terreno, y ahí coincido con la diputada Emilia Nullado, porque tenemos muchos sectores apartados, vulnerables y rurales, ya no tan citadinos, tenemos que ir a terreno, ya. Ahí la instrucción a la Seremi, pero usted es muy importante también para esa instrucción. Y una vinculación con los demás ministerios, ya sea salud, y que pasan por esta comisión también, de adultos mayores, discapacidad o capacidades distintas, tiene que ver con la ley TEA. Y lo quería igual mencionar, seguramente lo nombraron, pero yo llegué más tarde, tiene que ver con, si bien esta ley reconoce, visibiliza, pero son muy pocas las herramientas, ¿ya? Yo alcancé en el primer periodo a lograr votar esta ley. A favor, por supuesto, sin duda. Ni siquiera trastorno del espectro, la condición del espectro autista. Yo creo que hasta esa sigla hay que sacar. Pero en el territorio con respecto a eso, de verdad hay que hacer muchas modificaciones o indicaciones a la misma ley, porque la herramienta, y he estado con muchas agrupaciones, y con eso termino, presidente,
realmente no tenemos, digamos, dentro de los mismos colegios, por eso la vinculación de los ministerios, desarrollo social, educación, salud, digamos, programas que fortalezcan también el acompañamiento o entender cómo sociabiliza o cómo trabajar un niño con una condición distinta. Ya los programas de integración son muy importantes ir revisando. Y no tienen acceso los padres en este acompañamiento ni a medicamentos, ni a fonoaudiólogos, ni a terapeuta ocupacional, psicólogo infantil, ni menos, neurólogos, que no tienen el acceso económico. Entonces, trabajar en esa línea, cómo poder ir mejorando, porque cuando es un proyecto que nace de los parlamentarios y implica recursos, no es admisible. De ahí nos bajan. Entonces, pero cuando son temas sensibles y complejos, donde la familia se ve angustiada, y por eso desarrollo social y familia, y usted lo va a entender, poder trabajar en esa línea y también ponerme a disposición para que esta comisión avance y saquemos proyectos adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado Bugueño. Bueno, también le dimos un espacio ahí porque también fue parte de la comisión, pero no se acostumbren, ¿eh? Pues estuvo un rato. Bueno, solamente reforzar lo que han dicho nuestros colegas y nuestras colegas. Esta comisión está a disposición para poder contribuir al trabajo con las personas mayores y personas con discapacidad. Se dan cuenta que es una comisión que va a tratar todo el tiempo de mantener una buena convivencia en el marco del respeto y con altura de miras, que eso es lo más importante. Vamos a sancionar cuando haya que sancionar, vamos a dar los tiempos que haya que dar. Yo creo que este ejercicio que hicimos hoy día lo vamos a mantener en el tiempo para que todos puedan tener su momento aquí en la comisión de poder expresarse, de poder decir cosas, especialmente los que tienen que ver con los proyectos también de ley que van a ingresar, que también es importante que esta comisión tenga opinión y ustedes como diputados, diputadas y también el gobierno tengan un espacio aquí en esta comisión para poder no solo expresar, sino que también contribuir. Y eso es lo que necesitamos acá, más allá de todas las visiones. Todos tenemos visiones políticas diferentes, pero hay algo que nos une. Hay algo por lo que estamos acá. Y eso no tenemos que perder ese foco, esa brújula. El foco son las personas mayores y las personas con discapacidad. Y ahí, en favor de ellos y por el bien de ellos, vamos a llevar, ojalá, la mejor comisión posible. Así que a disposición también, señor subsecretario, señora ministra, para poder aportar desde acá. Ofrezco la palabra entonces a la ministra y luego al subsecretario si quieren, pero vamos con la señora ministra. Muchas gracias. Bueno, son hartos temas los que pude exponer cada uno. Tengo... por cuatro voy. Primero, bueno, agradecerles mucho la disposición. Al igual que ustedes, yo creo que estos temas a todos nos convocan, nos afectan. Todos tenemos situaciones cercanas que enfrentamos como familia y como miembros de la sociedad. Y por lo mismo es muy importante para nosotros el escucharlos a ustedes, que nos levanten los puntos. Ustedes están también en terreno, están viendo la realidad del país. Nosotros obviamente vamos a hacer todos los esfuerzos por conocer por estar en terreno. A mí me encanta estar en terreno y de hecho creo que es fundamental, porque finalmente uno se debe a las personas y uno tiene que conocer la realidad de las personas, y desde una oficina en Santiago uno empieza a perderse y creer que lo que te dice el experto es, y no es así. Muchas veces uno puede corregir las cosas escuchando. A ver, como marco respecto también a las prioridades que nosotros vamos a tener, creo que es importante que ustedes conozcan el plan Generación Dorada, que estuvo en la campaña, que es para personas mayores, que incorpora una serie de medidas
integrales, o sea, que aborda educación, aborda, salud, vivienda, y nosotros esa va a ser nuestra guía para poder levantar distintas políticas públicas, y también el plan Chile para Todos, que es el plan de discapacidad de la campaña del presidente. Comentaban la información que requieren desde las regiones para conocer la realidad de las personas mayores y también de las personas con discapacidad. Nosotros muy disponibles a dar información. De hecho, el Ministerio cuenta con mucha información que es muy valiosa y que ojalá la podamos compartir más, como decía el subsecretario. El fenómeno de la pobreza, el aislamiento, la discapacidad de las personas mayores en zonas rurales es completamente distinta, o sea, tiene muchas diferencias con la realidad urbana. Y claramente tiene que haber un diseño desde la política que acoja esas diferencias, porque una persona con discapacidad en un campo aislado, obviamente las ayudas técnicas que incluso está dando SENADI a veces no sirven. Ese es un desafío que tenemos. Respecto, diputado, el reglamento de adopción, yo sé que no es un tema de esta comisión, sé que generó ruido. La verdad es que son correcciones menores de temas de exigencia de rendición de cuentas. Yo creo que todo iba en ánimo de perfeccionar la implementación de la ley, que es nuestra responsabilidad, pero ahí hubo una bajada comunicacional que a veces pudimos haber perfeccionado para que no se viese que estábamos interrumpiendo la implementación de la política, pero sabemos que es una ley súper importante en nuestro foco. Tenemos un gran desafío y en eso también invitarlos a que si nos pueden ayudar a difundir la importancia de tener familias de acogida, que con la sociedad civil con la cual ustedes se involucran, familias, lo podamos incentivar como país, creo que es una prioridad. Hoy día, de hecho, estuve en la mañana en la firma de los proyectos de ley de educación del presidente y justamente hablábamos de que si no nos preocupamos de la realidad de los niños que hoy día están en el servicio de protección, que están institucionalizados, si no prevenimos, si no abordamos esto con espíritu de país, lamentablemente vamos a seguir viendo situaciones muy complejas y creo yo que puede ser un buen momento para unirnos en torno a esta meta y nosotros como administración vamos a hacer todo para que eso tenga resultados, impacto. Diputada, lo que decía de Coquimbo, son muchos desafíos. Efectivamente uno dice salud, no llega la atención, no llega la conexión, pero a mí en lo personal lo que me cabe, porque sé que no puedo implementar todas las políticas que abordan, que requiere una persona, es la coordinación. O sea, ese va a ser nuestro ánimo y nuestro espíritu. Que salud tenga en su mente lo importante que es que esa persona mayor que está hoy día aislada pueda tener atención. Y hoy día hay muchas experiencias positivas. O sea, hay municipios que han hecho labores con pocos recursos, pero que están teniendo atención domiciliaria. Bueno, ojalá podamos mostrarlo, expandirlo, de forma de que las personas tengan una atención oportuna, pero también, y eso quiero como reafirmarlo, el diseño de nuestra política en personas mayores tiene que ser preventivo. O sea, tenemos que transmitir con fuerza que las personas se mantengan activas, que puedan tener una buena alimentación, que tengan sus controles preventivos. O sea, les cambia la vida. Realmente los últimos 10 años de su vida pueden ser muy distintos. Entonces, tenemos como país también que mostrar los beneficios, porque además es lo más costo efectivo. Es como de esas políticas públicas que uno dice, hoy no tenemos recursos, no, pero es que esto es mucho más barato para el Estado, prevenir, y que el Ministerio de Salud no sea el Ministerio de la Enfermedad, por decirlo así, en el sentido que estamos siempre actuando tarde, sino que podamos mostrarle a las personas los beneficios de actuar con tiempo, de cuidar su musculatura, en fin, son tantas cosas, pero yo creo que si ese es nuestro ánimo y nuestro espíritu y que nos ayuda a la ley integral de personas mayores, porque nosotros tenemos que tener una política de envejecimiento y entonces podemos poner los cimientos para focalizarnos en estas materias. Respecto a lo del Código del Trabajo, del contrato, que mencionaban también, es importante que exista claridad de que este contrato es un contrato voluntario, lo primero. No es obligatorio para nadie. Lo segundo es que hoy día estamos en una situación de precarización laboral. O sea, hoy día si tenemos un 58% de informalidad, creo que es la cifra, ¿cierto? Las personas requieren de un mecanismo de formalización que sea adecuado a sus necesidades. Las personas mayores lo que
muchas veces transmiten es efectivamente queremos tener una vida más flexible, estamos en otra etapa de la vida, no queremos trabajar con tantas rigideces, queremos poder dedicarnos quizás a nuestros nietos, a nuestros hobbies, a otros intereses. Entonces, este es un instrumento para eso. Pero lo importante es que es un instrumento que vamos a implementar, pero con la apertura de que si no funciona o no genera los incentivos deseados, que es que las personas se formalicen, tenemos que analizar el instrumento. Luego, otro punto es lo de la responsabilidad, diputada, del abandono. La Ley Integral de Personas Mayores aborda esa materia y establece una modificación en los tribunales de familia justamente para poder hacerse cargo y atribuir responsabilidades a las personas que hoy día ejercen abandono, y por lo cual también nosotros consideramos que ahí hay un avance. Luego, ¿cuál otro punto? Hablar de que nuestro foco con las realidades locales que ustedes están viviendo, lo que está haciendo el subsecretario también, es ir al nivel de la atención. Primero partir las políticas públicas, lo que podemos corregir en atención. Hoy día lo difícil que puede ser recibir una ayuda técnica a tiempo, lo que podemos corregir en términos de gestión. Además, obviamente, de modificaciones legales, pero creemos que ahí nosotros tenemos un deber súper importante, porque si Senama va a ser un servicio que se va a robustecer gracias a la Ley Integral de Personas Mayores, tenemos que robustecerlo con un diagnóstico adecuado de cuáles son las prestaciones que no se están haciendo bien y de forma de poder impactar en la vida de las personas, que es lo más relevante en un contexto donde hay muchas necesidades, hay pocos recursos, pero los recursos que se entregan tienen que tener impacto. No sé si por su intermedio puede complementar también el subsecretario, que quería añadir algunos otros puntos. Sí, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Seré bastante breve. Además, la ministra creo que respondió casi todas las preguntas. De todas maneras, estamos siempre disponibles a responder otras consultas de manera formal o informal. Voy a solamente también a saludar a la diputada Becerra en particular, porque me acordé de la diputada Urrutia, que también participó en el programa que hicimos, así que no puede ser, me sentí muy injusto no mencionarla. Espero que la próxima vez estén sentadas juntas, uniendo fuerza. Ustedes ya no son población objetivo, porque ya están acá. Les comento, el PowerPoint quedó enviado ya, así que cumplimos con esa solicitud, trabajando para usted. Después, el tema del control de constitucionalidad que preguntaba el diputado Guzmán, muy específico, el Senado envió el proyecto de la ley integral al Tribunal Constitucional porque habrían normas de nivel de orgánica constitucional que requerirían control obligatorio. El Tribunal Constitucional ofició de vuelta pidiendo que se especificara bien cuáles serían aquellas normas. Ahí está en tramitación. El tema de la rebaja del 3%, se consultaron un par de cosas, obviamente son preguntas muy atendibles, entendemos la inquietud de ustedes y de muchas personas de la ciudadanía respecto a este ajuste presupuestario. Bueno, primero obviamente transmitirles que para nada es fácil, hacer ajustes, ¿cierto? Ojalá estuviésemos en el mejor periodo de bonanza económica y pudiésemos crecer todas las coberturas, efectivamente lo de LEAM, ¿quién más quisiera, ¿cierto? Que los que estamos trabajando en esto, es decir, aumentemos la cobertura al doble o al triple, ¿cierto? Entonces, pero evidentemente no es fácil, esto no es pura voluntad, y por eso principalmente quería comentarles dos cosas respecto al presupuesto. Bueno, lo primero que les quería como invitar, dado también el ambiente de esta comisión, es que lo puedan revisar como de forma seria, honesta, y lo discutamos. De verdad, que nos inviten apenas quieran y lo revisemos glosa por glosa, porque evidentemente es fácil quedarse con titulares, ¿cierto?, en la ley de presupuesto. Y salió una glosa, puede haber sido no comprar computadores, pero no, se redujo todo en tal línea. Entonces, lo primero los invitaría a eso. De verdad, creo que es la mejor forma de trabajar de forma colaborativa. De hecho, el expresidente Boric hizo rebajas, es de conocimiento, ¿cierto?, incluso respecto al 2025 a 2026, incluso en el ámbito Senama hay una rebaja presupuestaria, tiene que ver con los subsidios a lo de LEAM. Yo no voy a asumir mala fe, de hecho, pueden haber buenas razones para esa rebaja, pero nuevamente transmitirles que evidentemente ahí oficialismo se alineó, la oposición entendía que tenía que haber una rebaja, pero les quiero transmitir eso, que lo podamos discutir, analizar con mucha seriedad, porque nosotros nos hemos tomado muy en serio el trabajo.
¿ah? Como digo, es difícil hacerse cargo de esto, evidentemente, y por lo tanto hemos revisado ítem por ítem, hemos revisado los programas, a propósito de lo que decía la diputada Becerra, hemos visto los monitoreos de los programas, aquellos que tienen evaluación de impacto, y de verdad hemos buscado la forma de hacer bien las cosas, de garantizar aquellos beneficios sociales que hoy día está dando el Ministerio y sus servicios, pero de forma responsable, porque además, y esto no con ánimo de polemizar, pero hoy día vienen muchos aumentos de cobertura en el último tiempo que realmente no están financiados. Si esa es la verdad, aquí no es como de mala intención del gobierno, pero evidentemente si uno tiene 800 de ingresos y gasta 1.000 y al año siguiente gasta 1.200, bueno, evidentemente no da. Entonces, lo más fácil sería aumentar en lo del EAM y en muchos programas en varias veces, digamos, la cobertura, pero no está financiado. Y por eso hay que hacer estos ajustes básicamente. Entonces, como digo, feliz de que lo discutamos en detalle, que nos inviten, conversémoslo, vamos a estar súper llanos. Y también ir viendo durante la ejecución de presupuestaria cómo podemos ir generando mejoras. También a propósito de lo que decía la ministra con el contrato de trabajo, lo mismo podemos decir respecto al presupuestario. O sea, estamos muy llanos a mirarlo, a revisarlo con ustedes, ir viendo cómo vamos generando mejoras a partir de estos cambios en presupuestarios. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario y ministra. Bueno, respecto de las palabras, vamos a otorgar las palabras a quienes ya se las habíamos otorgado antes. Les vamos a dar un minuto si es que quieren responder o si quieren hacer una segunda pregunta al ministro. Y a quienes no le hemos dado la palabra, como el diputado Mulet, por ejemplo, le vamos a dar 2 minutos. Les pido, por favor, lo que pasa es que tenemos un segundo punto, por lo tanto les pido que, no es solo este punto, tenemos un segundo punto. Por lo tanto, les pido que nos acotemos a los tiempos que estamos definiendo. Diputado Guzmán, hasta por 1 minuto. ¿Usted igual quería, diputado? Ya. Sí, voy a ser muy breve, presidente, respetando el tema de tiempos. Uno, programa más. También contarle que fue un tema que se abordó intensamente en la discusión presupuestaria del año pasado, para este año. El programa se eliminaba. Yo sé que es un programa que tiene que ver con salud, pero entendiendo el envejecimiento como una política de Estado, también encomendarle, ministra, que sigamos potenciando ese programa, que le hace muy bien a las personas mayores. Es un programa en el cual se ha desarrollado también una actividad que hoy día está moviendo a las personas mayores en el deporte, como es el Newcom. Así que también encargárselo. Y lo otro, aprovechar la instancia, presidente, sé que no es del ámbito de la comisión, pero se viene el plan invierno en una región como la nuestra, región del Maule. Es sumamente importante implementar los albergues a tiempo. Hace 4 años atrás le costó la vida a personas en situación de calle el que no estuviesen los albergues aperturados en el tiempo que se necesitaba. Entonces, solo encomendarle, yo sé que cuando uno hereda la instalación, esas cosas de repente cuesta echarlas a andar, pero creo que es prioritario en el caso del Maule también, y me imagino en muchas de las regiones de los colegas. Gracias, diputado Guzmán, se pasó 10 segundos. No, si vamos aquí... Vamos a establecer. Sí, raja tabla ahí. Ok, diputado Mulet, hasta por 2 minutos. Perfecto. Voy a poner el cronómetro aquí, para no pasarme. No, presidente, yo hasta hoy día estuve en la comisión, tuvo solo 2 semanas porque me coincidía con otro bloque de otra comisión y fui reemplazado. Pero una persona habló conmigo y tuve una audiencia con ella y quiero hacerle el encargo a la comisión. Tiene que ver con la fiscalización y el cumplimiento de la ley de inclusión laboral. Estuve con una señora que se llama Evelyn Contreras, de la organización Avanza Inclusión, donde han revisado la estadística en los últimos años respecto a la incorporación de discapacitados en el mundo del trabajo, y hay una disminución ostensible en el cumplimiento de la ley, perciben ellos, que es realmente grave. En algún momento sube, hay condiciones y disposición de las empresas en cumplir la normativa, pero la impresión es que hay un incumplimiento muy grave y muy recurrente en contratar las personas que tienen discapacidad de acuerdo a la ley. Son normalmente empresas de mayor tamaño que tienen la obligación de compensar a través de algunas instituciones si no cumplen la ley y otra serie de cuestiones que tiene la ley. Pero me llamó la atención y como no voy a poder venir a esta comisión, quiero pedirle, señor presidente, que fundamentalmente se invite a la señora Evelyn Contreras de esta organización Avance Inclusión para que exponga todos los datos que tiene, que son los datos estadísticos, a propósito de el mal funcionamiento o escasa fiscalización
que perciben también por parte del Ministerio del Trabajo. Esto, la fiscalización, entiendo que la hace el Ministerio del Trabajo, pero es un asunto, aprovechando que está la ministra y el subsecretario, que compete obviamente también por el Senadis al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces le hago el encargo, Presidenta, para cumplir con mi cometido, porque creo que es muy importante. En esa reunión estuvo presente también don Marcelo León, de la provincia del Huasco, donde también en Atacama perciben lo mismo. Y por último, una segunda cosa, a propósito, no sé, la subsecretaría que le toca a usted, disculpe, porque llegué tarde. Servicios sociales. Perfecto. No está el otro subsecretario o subsecretaria. Lo que tiene que ver con los RS. ¿Ah? Aprovecho de colocar el punto, ¿no? El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Huerta. No está. Le podemos mandar el recado. No, claro, el recado es bien importante, Presidente. Medio minuto más. En las regiones, los proyectos de regiones, fundamentalmente los gobiernos regionales o municipales, nos encontramos muchas veces con mucho retraso en las observaciones y en la aprobación del RS, y eso dificulta la inversión pública generada con recursos regionales o municipales. Entonces yo le pediría hacer un especial esfuerzo por descentralizar decisiones, fundamentalmente, y apurar decisiones, ¿ah? Obviamente cumpliendo los parámetros, no debilitando el exigente sistema público, que es muy bueno y tiene más de 40 o 50 años en Chile, pero sí apurando los procesos porque retarda la inversión comunal y las inversiones regionales. Eso, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mulet. Vamos a solicitarle aquí con el secretario si puede mandar los contactos de las personas de la organización. Vamos a citarla en algún momento en esta comisión. Muchas gracias, Presidente. De nada. Para eso estamos. Diputada Tatiana Urrutia, por 1 minuto. Sí, para recoger el guante de la invitación que nos hizo su subsecretario, preguntarles cuándo ustedes creen que tengan la definición para estudiarlo, porque entiendo que tenemos que esperar que nos muestren nueva reformulación presupuestaria para poder trabajarla en conjunto, entonces que nos den más o menos una fecha en cuanto va a suceder eso, también para prepararnos con los equipos, etcétera. Muchas gracias, diputada Tatiana Urrutia. Ofrezco la palabra diputado Alex Nahuelquín. Gracias. No contestó casi mi pregunta, ministra, y eso fue corta. Ya, pero quiero aprovechar aquí el momento. Bueno, sobre lo que señalaron, podrían señalar que en Chiloé... Ah, él es el culpable. Ah, ya. Ya. Exacta, sin ninguna extensión. Mi pregunta era más directa. Bueno, me están ocupando los segundos, ya. Pero quiero, sobre lo que señalaron, que en Chiloé el Senama depende de Puerto Montt. Y requiere autonomía porque allá muchas veces ni siquiera contestan el teléfono, ¿ya? Y manifestar que es urgente dar recursos para que el archipiélago no dependa de Puerto Montt, ¿ya? Y también un plan para que existan licencias para cuidadores de adultos mayores, ¿ya? Eso más que nada. Y no hacer malabares con el trabajo. Gracias, diputado Nahuelquín. Ofrezco la palabra. Diputada González. Sí, bien cortito. Gracias, señor presidente. A propósito de lo que se ha planteado respecto a la preocupación de los ajustes que se están realizando, la falta de realidad que tenemos hoy día para ampliar, por ejemplo, las plazas de los LEAM y también de recoger el guante como sociedad, como Estado, digamos, me gustaría solicitar la posibilidad, señor presidente, de invitar a esta comisión al alcalde de la comuna de Quillota, una comuna en donde se están realizando algunos pilotos, proyectos que tienen que ver con el cuidado integral de las personas mayores a cargo y en coordinación con los municipios. Eso es algo que está en desarrollo, creo que es una experiencia que podemos escuchar, que podemos recoger, que es bastante interesante y que podría también ser contribuyente a la discusión que estamos haciendo. Gracias, diputada Sofía González. Vamos a tomar los datos y invitar en algún momento. No podemos dar plazos, pero sí en algún momento vamos a invitar al alcalde de Quillota. La mejor ciudad de Chile, según una encuesta hecha en la plaza. No, es broma por si acaso.
Sí. Bien, ofrezco la palabra para ir terminando. No sé si subsecretario, ministra, quieren decir algo para finalizar. Quise responderle a... Perdón, diputado Nahuelquín, por intermedio del presidente. Yo había quedado responsable, efectivamente, habíamos dividido las respuestas con la ministra. A ver, este es un tema que la verdad había que estudiarlo. Yo no podría hoy día comprometerlo. Hay que ver cuál es el mejor mecanismo porque lo que está detrás es muy importante. Entonces, habría que ver cómo lo podemos abordar. Existe, por ejemplo, la red local de apoyo y cuidados que se aplican directamente en los municipios, que hoy día cuenta con ciertos profesionales, tienen incluso una posibilidad de relevo para la cuidadora. Hay mecanismos ahí, componentes que podríamos revisarlo para hacernos cargo, como digo, de la problemática. Veamos si la mejor alternativa es una licencia, quizás hay otra forma, pero tomamos el punto, porque la problemática, el dolor que está detrás, evidentemente hay que hacerse cargo. A la diputada Urrutia, solamente quiero responder con toda la honestidad que hemos hablado acá, que no tenemos la fecha y que es algo que depende del Ministerio de Hacienda. Así que sería irresponsable de parte nuestra comprometer un plazo. Creo que eso es... No sé si algo más. Apreté otro botón. No solamente agregar lo del RS es un dolor permanente, se lo vamos a transmitir al subsecretario y hay muchos espacios también de eficiencia, creo yo. Hay hartos desafíos en la Subsecretaría de Evaluación Social, si bien hay equipos profesionales muy robustos. También hay cada vez más modernización en términos del manejo de los datos, de cómo nosotros podemos aprovechar no sé, la inteligencia artificial. O sea, hay hartos espacios de mejora que nos interesa abordar. También ponerles como información sobre la mesa de que hoy día los datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social junto con datos de otros ministerios nos permiten tener alertas tempranas. Hoy día existía un sistema de alerta temprana que abordaba casos de niños de deserción escolar, donde existen contextos más de violencia, pero también podríamos pensar en sistemas de alerta temprana, por ejemplo, con personas mayores. O sea, ahí hay desafíos de prevención en la política pública en base a los datos que maneja el Ministerio. Quería agregar, por las cosas que comentan, de justamente la centralización de Senama, que no puede abordar la realidad de una región compleja como es la región de los lagos, que tiene una extensión territorial, Coyhaique, o sea, la región de Aysén. Sabemos que hay muchos desafíos, pero también creemos nosotros que es importante que la sociedad civil, que tiene un rol súper relevante y que hoy día nos hemos reunido con muchas organizaciones que nos dicen, oye, estamos hasta acá, no tenemos cómo despegar, estamos en un contexto de mucha incertidumbre, tengamos un rol muy colaborativo con ellos, porque el Estado hoy día no es capaz, dado lo que está ocurriendo con el envejecimiento, cómo se van incrementando las cifras, necesitamos sumar aliados. Y muchas veces la última milla está una fundación, está una organización, está una junta de vecinos, el municipio tiene un rol relevante, entonces también en todo queremos tener una misión bien articuladora de los distintos actores y por lo mismo esto que comentaba el subsecretario de la buena experiencia de la política de envejecimiento activo que implementó la Universidad de Chile con el gobierno regional de muy bajo costo con el municipio, es algo que nos ilumina también a expandir esos tipos de programas en el resto del país para que podamos hoy día no solamente aspirar a programas desde el Estado, sino que también podamos impulsar a que otros logren implementar y así lleguemos a las personas, que es nuestro foco principal. Eso como comentario final. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra María Jesús Wolf y el subsecretario Alejandro Fernández González por asistir a esta comisión. Nos vamos a ver seguido. Así que vayan alistando ahí una oficinita por aquí cerca, porque los vamos a requerir mucho. Así que agradecemos la participación, esperamos que los recortes obviamente no afecten a las personas con discapacidad ni a las personas mayores que han sido excluidas sistemáticamente en nuestro país. Y bueno, el mayor de los éxitos para ustedes, como decía una colega, recuerdo, creo que Tatiana Urrutia, la diputada Tatiana Urrutia, perdón,
si a usted le va bien a Chile. Así que el mayor de los éxitos, y aquí vamos a estar para poder aportar en lo que se requiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, diputados, diputadas, el segundo punto es conocer el estado de tramitación de las iniciativas legales pendientes en la comisión, como asimismo aquellas que están en estado de ser archivadas, según listado de proyectos pendientes entregados por la Secretaría de la Comisión. La idea de esto, colegas, es que acá hay una lista de proyectos que están en tramitación, pero que hay que archivar, que llevan 6 años, 7 años, llevan harto tiempo. Entonces, le dejo la palabra al secretario para que pueda exponer respecto a este punto. Gracias, presidente. Ocurre que hay hartos proyectos de ley pendientes de tramitación. La idea, a partir de la página 4 del documento que se les entregó, están hacia el final los proyectos más antiguos. La idea es depurar este listado, porque este listado se publica y toda la ciudadanía tiene acceso al mismo. Entonces, la idea de depurar esto es sacar de los proyectos más antiguos, que ya carezcan de interés para poder legislarlo, para que no se quede la sensación en la opinión pública de que la Comisión tiene proyectos de ley muy antiguos y que por razones X no se tramitan. Y muchas veces la razón por qué no se tramitan es porque no damos cumplimiento a la obligación reglamentaria de archivarlo. Eso no significa que el proyecto queda en el limbo, se archiva y también se puede desarchivar con la misma facilidad. Entonces la idea es que con el presidente fijar un plazo para que ustedes mismos propongan proyectos que estén en condiciones de archivo para que nosotros en la comisión lo puedan discutir y eventualmente acordar el archivo. Y lo prueba va a hacer la Secretaría. Y generar un paquete y eso se lleva a la sala. Y la sala en definitiva hace lo propio y con eso ya esos proyectos salen de este listado. Esa es la propuesta y para ir depurando, como les digo, este listado. Eso, presidente. Gracias, secretario. La manera de hacer llegar esto por correo, por correo, por WhatsApp. Ya. Yo lo podemos incluir en la citación de la próxima sesión o en la que gusten. Pero crear un listado de proyectos para que lo podamos discutir y luego eso enviarlos a la sala. Ok. Bien, colegas, revisen sí, le ofrezco la palabra. La idea es que igual se revise con calma, con tiempo y lo podamos ir enviando los proyectos. Diputada González. Sobre los proyectos que aquí están, ¿existe la posibilidad de que algún proyecto haya sido ya abordado por otro, que haya sido tramitado, que sea hoy día ya ley porque se abordó de otra manera? Sí, existe, porque pueden haber varios que ya están abordados, entonces nos facilita, digamos, el proceso de archivo. Secretario. Gracias, presidente. Ese trabajo lo hizo Fernando García y depuró el listado completo y efectivamente extrajo de ellos varios que ya se convirtieron en ley. ¿Que están aquí? No, ahí están solamente los que están pendientes y que nunca están para tramitación, pero nunca se ha iniciado la misma. Pero tampoco están abordadas en otras leyes. Esto. No. Tampoco. Gracias, diputada González. Diputada Becerra. Presidente, muchas gracias. No me queda claro si para la siguiente sesión a celebrar ya tenemos tabla o tenemos que definirla. En relación a esto, lo consulto ya que me gustaría ver la posibilidad de conversar quizás sobre 2 proyectos que a mí me parecen interesantes de analizar, que es un proyecto del año 2024 que modifica la ley 18.290 de tránsito para calificar como infracción gravísima el uso no autorizado de estacionamientos para personas con discapacidad.
Y el segundo establece el uso obligatorio de señales auditivas en escaleras mecánicas para facilitar la inclusión de personas con discapacidad. No estoy 100% clara al respecto, pero me gustaría solicitarle, presidente, con mucho respeto, si es posible ponerlos en tabla, quizás para la próxima sesión, considerando que, entiendo, no tenemos una tabla fija. Muchas gracias. Gracias, diputada. Entiendo que lo primero es que al inicio se me dio la posibilidad o la potestad como presidente de definir la tabla. Justamente por este tipo de casos, porque a veces van a llegar proyectos, a veces van a llegar exposiciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si hay proyectos que tengan urgencia o que estén en la lista, y entre medio de esos proyectos yo no tengo ningún problema en poner estos proyectos en tabla si es que se puede, ¿no? Si es que yo pudiera hacerlo, yo no tengo ningún problema. Vamos a poner todo lo que ustedes requieran en tabla en el momento en donde podamos hacerlo. Así que cuente con que estos proyectos se van a discutir. ¿Cuándo? Hay que ver qué viene en la tabla, si viene una urgencia o algo por el estilo. Pero atiendo su solicitud, el secretario está anotando ahí los proyectos para poder presentarlo en alguna tabla de alguna comisión. Sobre el punto, le ofrezco la palabra. Diputada... Perdón. Mírame la chaqueta. Naranjo. Naranjo. Presidente, acá dice calificación y sale misma idea matriz de que un boletín X en cada uno de los cuadritos. ¿Eso significa que ya se agregó dentro de alguna moción que se presentó? Lo hago porque hay algunos que yo ya los he escuchado que están en duda. Le entrego la palabra a la Secretaría. Muchas gracias, presidente. Sí, como podrán ver, dentro del listado hay proyectos que están refundidos con otros, también se hace mención de aquello. Hay algunos que inclusive estuvieron en discusión en general, con 2 o 3 sesiones, y después se descontinuó su discusión. Y cuando dice misma idea matriz, hago el hincapié que están dentro de la misma comisión. No han sido refundidos, pero tienen mismas ideas matrices y tampoco han sido discutidos. ¿Ya? Por lo tanto, eso también podrían ser o objeto de una solicitud para refundirlos o que los conozcan de forma individual. Eso está dentro de las potestades de ustedes. Gracias, diputada Naranjo. Va a tener que venir más seguido con... Sí. Y la diputada Urqueta. Gracias, presidente. Bueno, la consulta era referente a esto. Uno puede entonces enviar a través del correo electrónico lo que uno, en base a un estudio, quiere archivar y con justificación y argumentación, me imagino, competente, o solamente lo que uno considera que debería ser archivado. Secretario. Puede poner el listado sin expresión de causa y cuando nosotros veamos cada uno de los proyectos de ley, ahí se les va a dar la palabra y ahí dirán, mire, me parece que esto sería bueno archivarlo porque ya quizás carece de interés legislativo o la materia que se quería abordar en realidad ya pasó a segundo plano, que obsoleta, o recuerdo que esto ya se trató y fue resuelto de otra manera, o administrativamente. Eso. Y recorte presupuesto. Bien. Lo ideal es que lo envíen a Secretaría, el correo de la Secretaría, y de ahí nosotros vamos a revisarlo, vamos a hacer un filtro para poder archivar aquellos proyectos que ustedes crean que hay que archivar. Ojalá hacerlo a la brevedad para que el próximo martes ojalá tengamos ya el archivo listo, dado que esto también repercute en prensa, ¿no? La prensa viene y dice, bueno, tenemos estos proyectos y estos proyectos no han avanzado y llevan 6 años, 7 años. Por lo tanto, idealmente refrescar un poco también la labor de la comisión, ¿no? Colegas, colega Noviao, tiene la palabra. Quería consultarle a usted y al
señor secretario, abogado, ¿no será más fácil que uno pueda sugerir que algunos de estos proyectos sería importante discutirlos para enviarlo y todo lo que no ha sido considerado debiera archivarse? Es más fácil porque uno dice ya, me gustaría, como señala la diputada, secretario, Becerra, 2, que ella le gustaría discutirse. A mí tal vez me gustarían 2. Entonces todo lo que no está considerado debiera ir al archivarse. Está buena la idea. Todas las anteriores, Es más fácil, doña pues. Emilia, todas las anteriores. Si estamos todos de acuerdo en esa mecánica, ni un problema. Ni un problema. Bien, estamos de acuerdo entonces con la propuesta de la colega Nullado, que es al revés, enviar los proyectos que quieren que se discutan, no los que quieren archivar, sino que los que quieren que se discuta de este listado. ¿Les parece? Bien, acordamos. Entonces envíen los proyectos que quieran que se discutan. Ya aquí la colega entregaba 2 proyectos, a lo mejor cada uno tiene 1 o 2 proyectos por ahí que quiera que se discutan. Esto ya lo tengo anotado. Ofrezco la palabra sobre el punto. Colega Guzmán, usted quería... Muchas gracias, colega Guzmán. Bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.